Buenas, ¿cómo están? Me salió re mal la voz. Ah, buenas, empiezo de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Yo estoy bien, estoy demasiado tranquila. Eh, Ayer entregué, o sea, para ustedes no es ayer, para mí es ayer. O sea, el miércoles entregué el segundo parcial de la materia que estoy cursando y estoy como demasiado relajada y yo sé que tiene que ver también con la época del año, o sea, ya estamos en noviembre. O sea, ya se termina el año y hay, creo yo, un clima, no sé si soy yo sola igual, a mí me da como que es más general un clima de fin de año, de que de cierre, de ya se terminan las cosas y todo eso. Por encima, ayer aparte de entregar el parcial tuve clase y también se habló del tema de la última clase. Y es como que cuando me quiera dar cuenta ya voy a estar cursando la última clase de la materia eh, y se termina el año, básicamente. Eh, o sea, se termina el año, o sea, el ciclo lectivo de clases, después viene el mundial y después cuando me quiera dar cuenta ya estamos en Navidad. O sea, y ya se está terminando el año, realmente. Se pasó para mí, la primera parte del año no, pero esta segunda parte del año se pasó rapidísimo. O sea, yo siento que empecé ayer el segundo cuatrimestre de la facultad y la verdad es que no. O sea, la empecé hace bastantes meses. Pero en fin, eh, no vengo a hablar de eso hoy, la verdad. Em, Probablemente este episodio sea un caos porque es como que no tengo muy en claro de qué forma quiero abordar el tema, solamente sé que lo quiero abordar y es esto de perder el control. Eh, es algo que justamente yo aprendí en todo este tiempo haciendo terapia y creo que es muy importante para la gente que es como yo y para muchas personas más también, pero más que nada para la gente que es como yo y la gente que ha vivido como yo. Y para hacer una introducción a qué me refiero con decir como eh, yo soy una persona que vivió mucho tiempo con alguien, mi madre, que es una persona que le gusta tener las cosas ordenadas, organizadas, eh, y ese orden implica que las cosas estén bajo control. O sea que si las cosas se salen de ese orden, ya no hay control. Y obviamente uno viviendo con alguien con esas características, quiera o no, absorbe muchas de esas cosas. Y yo eso es algo que absorbí. Yo soy una persona que es súper organizada, súper ordenada. No sé, tengo todo bastante estructurado en mi cabeza. Y no sé, es como que, o sea, por poner el ejemplo de mi madre, era una persona que si las cosas se salían de ese orden, de ese control, se frustraba. Y se frustraba a niveles heavies. O sea, no era una frustración normal. O sea, era como, me acaba de pasar lo peor del mundo. Y obvio, esa es otra cosa que yo también, quiera o no, terminé absorbiendo. Y la verdad es que, o sea, esta característica puede ser aplicada en, no sé, el estudio, ser organizado, tener las cosas bajo control respecto al estudio, qué sé yo, estar con las lecturas que mandan al día, como lo es también, no sé, puede ser en el trabajo, puede ser en el orden de la casa, puede aplicar para cualquier cosa, como también puede aplicar para personas. Hay gente que le gusta tener bajo control a las personas. Y no me estoy refiriendo a sectas. O sea, no estoy hablando de eso, sino de tener como...
O sea, es como que no quieres poner demasiado, pero es como que se haga lo que yo digo y al mismo tiempo yo estoy involucrando personas. Entonces estas personas tienen que hacer lo que yo digo. Y si no se hace lo que yo digo, me frustro, hay un problema y demás cosas. Eso no es algo que yo haya absorbido gracias a la vida, pero sí el tema del control es algo que yo durante mucho tiempo absorbí y es algo que, como dije al principio, con terapia aprendí que no era así. O sea, es muy complicado ser una persona que cree que, que tiene las cosas bajo control y en algún momento se le salen de control, pierden el control, porque la frustración es muy grande. O sea, y es como dije antes, te lleva a una frustración muy heavy, porque sentís como que las cosas se te van de las manos. Y quizás no pasa por ahí. Y lo que yo aprendí es que el control no existe. O sea, no hay forma de tener las cosas bajo control en la vida. Es imposible, no se puede. Tampoco es sano, pero digo, no se puede. Vos podés tener súper organizado el estudio. O sea, voy a hablar del estudio porque es lo que más me toca en este momento, pero digo, puedes tener todo organizado en el estudio, que te pasa algo y se te fue a la mierda la organización. O sea, no, es prácticamente imposible que las cosas pasen como vos querés que pasen. Eh, entonces, si vos realmente esperás que pasen como vos querés que pasen y no pasan, la frustración va a ser total. Entonces, a lo que iba. Así como puse el ejemplo de el control respecto al estudio, es también el control de las cosas que uno quiere. Por ejemplo, yo puedo, o sea, es completamente sano y de una persona normal proyectar cosas a futuro. Yo a futuro quiero, no sé, comprarme un auto, comprarme una casa. Medio complicado en este país, pero no importa. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero estudiar esto, quiero hacer, no sé, 500 millones de cosas. Como puede ser también, quiero tener una familia. Y uno obviamente va a trabajar y va a hacer cosas para poder llegar a tener esos objetivos. El tema está en creer que uno tiene controlado y que uno lo va a hacer 100% y que la vida va a ser de esa forma. Yo creo que cualquier persona que o sea, que esté escuchando esto le ha pasado en algún momento de su vida, de creer que iba a ser tal cosa y al final resultó ser otra distinta. Un ejemplo que se me ocurre a mí, que a mí me pasó, yo siempre creí, en realidad fue como medio distinto, pero yo en un principio cuando empecé el secundario, yo creí que quería estudiar computación. O sea, todo relacionado a programas y todas esas cosas. Y obvio, yo tenía 12, 13 años cuando me anoté en el secundario, que lo elegí yo, no me lo eligió nadie, porque yo sabía que quería ir a ese. Cuando entré y vi lo que era computación, me di cuenta de que a mí no me interesaba estudiar computación, porque aparte, computación sí, se estudian programas y todas esas cosas, pero también se estudia la parte interna de la computadora, tipo qué es una computadora, cómo está compuesta, qué cosas van, qué cosas no van adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que a mí la verdad me chupó un huevo, y siempre me chupó un huevo. Entonces es como, no voy a estudiar esto. Y que dice, bueno, vamos a seguir con la otra orientación de secundaria que es administración de empresas, que también me chupaba un huevo, básicamente. Y en mi paso por el secundario, en los primeros 2 años, yo empecé a mirar, bueno, ¿qué me gustaría estudiar de acá en adelante? Porque yo ya sé que contadora no quiero, o sea, la verdad no me interesa mucho, computación no voy a estudiar, porque aparte la orientación la elegías en tercer año. Em, y dije, ¿qué me gusta? Y obvio, yo qué era lo que más hacía en esa época, aparte de estar en el colegio, porque tenía los horarios que prácticamente vivía en el secundario,
Aparte de eso, lo que hacía era mirar mucho YouTube. Y dije, a mí me gusta esto, me gusta la parte de atrás de YouTube, bueno, cosas que ya he hablado en el episodio de YouTube, así que si les interesa vayan a escucharlo. Pero ahí dije, me gustaría estudiar comunicación audiovisual. Cuando me pongo a investigar sobre la carrera, miré los programas, dije, no, tiene un montón de nombres de materias, porque la verdad no sabía ni qué eran. Tiene un montón de nombres re divertidos, tipo, me llama mucho la atención. Y después, buscando videos de gente de mujeres en realidad, que hayan estudiado eso, vi que para ellas era muy complicado conseguir trabajo. O sea, en realidad comunicación audiovisual, a lo primero que se apunta es a la televisión, tipo ser productor en la tele y todas esas cosas. Y en el momento que yo estaba buscando toda esa información, era muy difícil para las mujeres conseguir trabajo. Más allá de las mujeres, era muy difícil en sí conseguir trabajo porque es como que, por lo menos en la tele, se manejan por antigüedad. Por antigüedad y por apellido familiar, o sea, por contactos. Y si vos no tenés contactos con nadie en la tele, es muy difícil que consigas trabajo. Hoy en día creo yo que es muy distinto. Creo yo que incluso puedes hacer producciones audiovisuales de cualquier cosa que probablemente consigas trabajo hoy. Pero en el momento que yo lo busqué, era otra cosa. Y ahí ya fue lo primero que se me salió de control porque dije, encontré algo que quería estudiar y no me conviene en absoluto. O sea, voy a estar años estudiando una carrera para después no conseguir trabajo. Y ahí empecé. ¿Qué hago? O sea, tengo tiempo porque me quedaban varios años de secundario, pero en mi cabeza estaba esta idea, ¿no? ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? Hasta que hubo un día que dije, a ver las materias que tengo. Miré el listado. Voy a agarrar las materias, o sea, esto fue un ejercicio y la verdad es que lo recomiendo porque es muy útil. Voy a agarrar las materias en las que mejor me va. O sea, donde tenía notas 8, 9, 10 de promedio. Agarré esas materias, creo que eran inglés, lengua y literatura, educación ciudadana, y no sé si había otra más, pero yo me acuerdo que esas 3 estaban seguros. Dije, voy a hacer el ejercicio de que estas 3 voy a elegir la que más me gusta. O sea, ¿cuál disfruto más cuando la estudio? La verdad es que las 3 las disfrutaba mucho. Pero en ese momento lo que más disfrutaba era estudiar inglés. Era lo que mejor me salía, lo que más me gustaba hacer, donde sentía que era lo más en eso. Dije, listo, estudio inglés, estudio profesorado de inglés. Y la verdad, honestamente, el nivel de algunos colegios, yo en ese momento estaba haciendo un colegio, estaba en un colegio público, algunos colegios tienen un nivel muy malo de inglés. Y yo dije, si yo voy a hacer esto y ya está completamente decidido que voy a hacer esto, me quiero cambiar a un colegio que tenga muy buen nivel de inglés. Para yo de ahí no tener problema cuando quiera estudiar el profesorado, porque las materias, sorpresa para todos, son todas en inglés. No sé si hay alguna materia en español, pero son todas las materias en inglés. Se habla en inglés y tienes que saber inglés. Entonces, ya en ese momento dije, bueno, tengo que hacer un cambio en mi vida. Y a mí me engañaron y me llevaron a un colegio privado, que es donde terminé el secundario. Me engañaron diciéndome que el nivel era altísimo de inglés. Y la verdad es que no. Había muchos colegios con nivel mucho más alto de inglés. No sé si me hubiese ido bien, porque no es fácil. Pero, nada. Me anoté en uno que tenía un poco mejor el nivel, pero hasta ahí. Y en ese momento, bueno, me cambio, creo que en el 2019, sí, 2019 arranco cuarto año. Y yo ya estaba segura, yo iba a hacer eso. Yo iba a estudiar eso iba a ser mi vida. Y 2020, pandemia. Y durante la pandemia, yo empecé o sea, ya era mi último año de secundario, o sea que lo que yo decidiera en ese momento, yo el año que viene iba a tener que estudiarlo. Y durante todo ese año, me di cuenta que
si yo hacía el profesorado de inglés, lo más probable iba a ser que yo enseñe verb to be toda mi vida. Y ahí me cuestioné, ¿realmente quiero enseñar verb to be toda mi vida? Porque a mí me interesa trabajar dentro de la educación pública, porque incluso es un poco más sencillo que conseguir trabajo en un privado y demás cosas. Entonces, teniendo en cuenta el nivel que hay en los colegios públicos, voy a enseñar verb to be toda mi vida. Y dije, no. Y ahí de vuelta las cosas se me salieron de control, porque dije, ¿qué carajo hago? Porque ya estoy en un momento que tengo que decidir si voy a estudiar algo que quiero hacer. Y el año y las materias que tuve y la forma en que se fue dando las cosas, yo terminé decidiendo por estudiar letras. Hasta ahora no me arrepiento. Realmente disfruto muchísimo de estudiar lo que estudio, pero es lo que digo, las cosas se me salieron de control hasta llegar a donde estoy ahora 500 millones de veces. Es imposible tener las cosas bajo control y que las cosas se den como uno realmente quiere que se den o como espera que se den. La vida te va a dar un montón de cosas que va a hacer que vos quizás cambies de opinión. Y para mí, ahora diciéndolo de esa forma, está buenísimo. O sea, quizás yo si hubiese decidido estudiar comunicación audiovisual, quizás las cosas no cambiaban y yo me iba a cagar de hambre, básicamente. No iba a conseguir trabajo nunca de lo que estudié. O no sé, estudiar inglés y que después diga, no, o sea, no quiero hacer esto, no quiero enseñar esto, a mí me interesan otras cosas, me interesa la literatura. Y me iba a estancar enseñando verbo to be toda mi vida y yo me iba a arrepentir. Entonces, suponiendo que la vida es esto, ¿no? Es un camino. El camino es imposible que sea recto. O sea, en algún momento se te abren, no sé, 2 caminos más y tenés 3 opciones para elegir y vos elegís la que crees que es la correcta. Quizás en el mismo camino tenés una salida, porque capaz elegiste algo que no querías. Pero eso va a depender de lo que vaya pasando en la vida. O sea, yo no creo que haya un ente que te ofrezca estas cosas, sino que es como funciona en sí eh, la vida. Y por esta razón es que el control no existe. O sea, siempre te va a pasar algo, bueno, malo, lo que sea, que va a hacer que pierdas ese control que crees que tenés. Y entonces, la reflexión es esto, ¿no? El control no existe. Es imposible que tengas el control sobre ciertas situaciones. Entonces, nada. Ay, Dios mío. Me canso de hablar. O sea, es como que me agito. Eso significa que mi actividad física. Ay, ay, ay. O sea, si yo me canso hablando 18 minutos, que no estoy nerviosa, encima yo, bueno, esto no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver porque lo estoy diciendo por algo, pero digo, el final de la materia que estoy cursando es oral. O sea, tengo que exponer durante 10-15 minutos un tema de la materia, más que después me van a hacer preguntas, y todo eso ya de por sí conlleva que yo me ponga nerviosa porque es un momento tenso, o sea, si digo algo mal, desapruebo, pero si ya de por sí me agito hablando 18 minutos sin estar nerviosa, no me quiero imaginar lo que van a ser esos 10 minutos. Van a ser los 10 minutos más largos de mi vida. Pero bueno, volviendo al tema principal. Yo obviamente pongo el ejemplo del estudio, primero porque es lo que me pasa en la vida y segundo porque creo que es como bastante sencillo de explicar y se entiende, pero como dije antes, es fácilmente aplicable a relaciones con personas. O sea, muchas veces uno cree que tiene como las cosas bajo control con la gente y de un día para otro puede pasar cualquier cosa y, no sé, se genera un conflicto o algo relacionado a, no sé, eso. Y, no sé, es como que este tema del control es algo que, no sé, hoy en día ya como que no
no me atraviesa de la misma manera que en su momento, porque como que aprendí que no existe y que es imposible tener control sobre las cosas, entonces como que no le presto atención. Pero otra cosa que creo yo que es importante es esto de la manipulación, porque el control para las personas que sean como muy obsesivas con el control lleva a la manipulación. O sea, de manipular cosas o personas para que todo se dé como vos querés. Y es algo que es muy peligroso. Es muy peligroso y si uno está metido en una especie de círculo sin salida de este tipo de cosas, es muy complicado darse cuenta que uno está en ese círculo. Lo digo por experiencia propia. Es como que muchas veces se naturaliza la manipulación, porque no, o sea, no necesariamente es algo 100% explícito que te das cuenta de acá a la luna que te están recontra manipulando para que hagas algo o digas algo. Y es complicado darse cuenta de eso. A mí me llevó todo un tiempo en terapia darme cuenta de que estaba siendo manipulada. Y yo creo que cuando te das cuenta es un momento fuerte. Porque decís, ¿cuántas de las cosas que hice durante todo este tiempo las hice porque quería? ¿Y cuántas de las cosas que hice las hice porque me estaban diciendo que las tenía que hacer? Me estaban manipulando para que las hiciera. Es un momento durísimo. Eh, eh, porque es como empezás a repasar de acá para, o sea, del momento que te das cuenta para atrás, todas esas cosas. Empezás a ver cómo era la manipulación, qué era lo que te decían, cómo te lo decían, qué te hacían para manipularte. Entonces, nada, o sea, es como que yo quería hablar de esto, pero realmente no creo tener como herramientas para ayudar a la gente a que no sea manipulada. Porque yo creo que eso es algo mucho más personal y es un trabajo que se hace, bueno, yo lo hice con terapia, con la ayuda de un profesional. Entonces, si creen que están siendo manipulados, vayan a terapia, porque ahí se van a dar cuenta. Pero la verdad es que hace poco yo me di cuenta que como que gracias a esto, ¿no? A darme cuenta de estas cosas, de ambas cosas, mi forma de reaccionar, mi forma de responder, mi forma de pensar cambió bastante. Como que primero que identifico mucho estas situaciones de manipulación. Es como que cuando pasan decís, y es acá. Acá me están queriendo manipular y acá es donde tengo que decir que no. Y muchas veces esta gente que manipula, cuando vos decís que no es la mejor respuesta que están recibiendo ellos en ese momento, es la peor respuesta que le podés dar. Y muchas veces esta gente reacciona de una forma donde te lleva a sentir culpable por lo que le estás diciendo. Es todo un juego horrible, psicológicamente horrible, y ahí es donde digo que es un círculo que muchas veces crees que no tiene salida, porque es como que, bueno, yo ahora estoy descubriendo que me están manipulando. Digo que no. Digo que no porque me di cuenta que me estaban manipulando, no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo, porque no era lo que yo quería, sino que me están diciendo que es lo que debería hacer, pero realmente no lo quiero hacer. Decís, bueno, ya salí del círculo, pero después viene la reacción de la otra persona que te va a humillar, que te va a llevar a que sientas culpa y te va a volver a tirar al círculo.
Y si vos no sabés cómo salir de ahí, vas a seguir en el círculo. Vas a seguir en el círculo de decir, bueno, sí, está bien, no sé qué. Porque es así. Es así. Entonces, por eso digo, yo creo que no soy una fuente de herramientas para este tema, porque lo mío es completamente personal, o sea, ni siquiera sé cómo explicarlo, cómo fue el cambio, cómo es mi forma de reaccionar ahora, porque yo directamente es como que aprendí a ponerle un freno ya de entrada, o sea, no es que a mí me llega la manipulación y digo que no, ya de antemano no me llega la manipulación porque yo no estoy ni un poco predispuesta a que me manipulen. Entonces, y con esto no quiero decir, o sea, no quiero que se entienda que a la gente que la manipulan es gente... eh, ¿qué palabra era? Se me fue. Como gente, no sé, débil. No, no me refiero a eso, porque no tiene nada que ver. O sea, no es ni gente débil, ni gente con poca autoestima, ni nada. Obviamente, la gente con poca autoestima le va a afectar mucho más este tema de la manipulación, pero no pasa por ahí. Puedes ser la persona con más autoestima del mundo que te puede manipular igual. No tiene nada que ver con eso. ¿Influye? Obvio, pero no tiene nada que ver. No pasa por ahí. Eh, pero a lo que voy es que creo que no podemos reconocer la cantidad de gente que funciona de esta manera, la cantidad de gente manipuladora que hay. Porque no todos tenemos esas herramientas para darnos cuenta. Es muy complicado, es muy complejo el tema. Pero esa es, más que nada, la gente que realmente no soporta no tener el control de las cosas. Y como la conclusión en realidad de todo este episodio es que el control no existe, de que las cosas van a pasar como tengan que pasar y ya, y muchas veces lo que vos creas, lo que vos quieras, no va a pasar, y hay que asumirlo, eh, es así. No existe. Por más que uno quiera, no. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me van a dar ganas de estirarme mientras estoy hablando? ¡Qué vida de mierda! Pero nada. Esto es así, no existe el control. No va a existir nunca, porque la vida es así. Así que si ustedes creían que tenían el control de sus vidas, el control de las cosas, spoiler, no lo tienen. No lo tienen en absoluto. Así que nada. El episodio llega hasta acá. Espero que se hayan, no sé si entretenido o lo que sea, que hayan disfrutado el episodio. Em, y que les haya servido de recordatorio de que estas cosas, o sea, el control no existe, la manipulación sí es real y hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Eh, pero principalmente esto, que el control no existe y que nadie tiene el control sobre nada. Eh, entonces, como que uno tiene que estar más predispuesto a que las cosas no se den como uno quiere así. Ay, te ahorras tantas frustraciones, realmente, tantas frustraciones. Y también ver el lado bueno de las cosas cuando no salen como uno quiere. Es muy complicado, a mí me cuesta mucho, cada vez igual me cuesta menos, pero si escucharon episodios anteriores, cuando, o sea, se me vino a la mente este ejemplo, pero cuando yo estaba estudiando economía, los profesores habían mandado como un listado de 40 preguntas y dijeron que el final iba a ser, no sé si 4 de esas preguntas. Entonces te estaban dando la posibilidad de ir armando las respuestas y todo. Y cuando llega el momento del final, o sea, antes de tener que ir a la facultad, nos dicen que va a ser para hacerlo en casa. Y las preguntas que mandaron no eran ninguna de las preguntas que estaban en el listado de las 40. Eran otras preguntas completamente distintas. Y yo en el momento dije, la puta madre que los parió, estaba recaliente, quería mandar a todos los profesores a la mierda.
Y después con el tiempo dije, o sea, no digo con el tiempo a largo plazo, sino el mismo día me calenté, me saqué la bronca y después dije, no, pará, está buenísimo tener que hacerlo en mi casa, pues estoy re tranquila, me dieron un montón de tiempo para entregarlo. Las preguntas no eran más difíciles, sino que eran otras, pero no eran más difíciles que los que habían mandado. Y dije, no, tiene un montón de cosas positivas esto en realidad. Y ese es un ejercicio que hay que empezar a hacer. O sea, por lo menos la gente que es así como yo, que muchas veces quieren tener las cosas bajo control. El ejercicio de decir, bueno, ¿dónde están las cosas positivas? De que no se haya dado como yo creía que se iba a dar o como yo quería. Es un gran ejercicio. Pero nada. Bueno, ahora sí. El episodio ha llegado a su fin. Medio que tengo que hacer como el discurso de youtuber. Que nada, en la descripción tanto de Spotify como de YouTube tienen mi Instagram y hay un link a Cafecito, que no hay obligación absoluta de poner dinero, pero está el link ahí por si hay alguien con un alma generosa que quiera darme dinero. La verdad es que la plata, como lo vengo diciendo y lo voy a seguir diciendo, cualquier no, lo que sea que done la gente en general, o sea, todo lo que se recaude en ese cafecito va a ser pura y exclusivamente para comprar un micrófono, porque estoy hinchada las bolas de grabar el podcast con el celular. Quiero dar un salto a nivel calidad y yo sé que un micrófono es obviamente lo que más necesito y va a cambiar mucho para bien el podcast. Así que si quieren, ahí está el link de cafecito. Y nada, eso es todo. Como dije antes, espero que lo hayan disfrutado del episodio. Así que nada, volveré la semana que viene con otra cosa. Adiós.